Bueno, para el ejercicio 12 tenemos, dice, una función f es par si f de x es igual a f de menos x, e impar si f de x es igual a menos f de menos x. Por ejemplo, f es par si f de x es igual a x cuadrado, valor absoluto o el coseno de x. En estos tres casos, f sería una función par. Y por ejemplo, si f de x igual a x o f de x igual al seno de x, f es impar. Ahora dice, determine si f más g es par, impar o ninguna de las dos en los cuatro casos obtenidos eligiendo f par o impar y g par o impar. Las respuestas se pueden disponer de manera conveniente en una tabla 2×2. La pregunta B es la misma cuestión para el producto de f con g, la C la misma cuestión para f círculo g, y D dice, demuestra que cada función f puede escribirse como f de x igual a g del valor absoluto de x para infinitas funciones g. Hay que recalcar que para este ítem D se produjo un error de tipeo porque se puede comprobar en la segunda edición del libro que aquí se dice para cada función f par. Es decir, aquí falta escribir par y de ahí sí todo el enunciado tiene sentido, ¿no? Bueno, entonces empecemos con el ítem A. Y antes de empezar, veamos que la definición dice que una función es impar si f de x es igual a menos f de menos x. Pero multiplicando por menos sería lo mismo decir que f de menos x es igual a menos f de x. Y esto para todo x en dominio de la función. En este caso, el dominio sería el conjunto de los reales, ¿no? Ya, ok. Ya, entonces ahora sí, iniciamos con el ítem A. El ítem A, veamos que si f y g son pares, analicemos, pues, ¿quién sería f más g de menos x? Entonces, por definición de suma de funciones, eso sería f de menos x más g de menos x. Y como f y g son pares, ahora sí podemos aplicar la definición sobre cada una de estas, ¿no? Si f es par, por definición, f de x es igual a f de x es igual a f de menos x. Es decir, esta f de menos x se vuelve simplemente f de x. Y lo mismo para g de menos x, como ella es par, esto sería igual a g de x, quedándonos esto. Y esto por definición sabemos nosotros también que es la suma de f más g, evaluada en x. Entonces estamos viendo que f más g evaluada en menos x es igual a f más g evaluada en x. De ahí obtenemos que la suma de dichas funciones es par. Ahora, si f es par y g es impar, al hacer f más g de menos x, obtenemos f de menos x más g de menos x. Y como f es par, esto de aquí se vuelve f de x, pero el g de menos x se vuelve menos c de x. Es decir, nos queda esto, f de x menos c de x, que sería f menos c de x, ¿no? Y como esto de aquí no nos dio f más c de menos f más c de x, no es par. Y como tampoco nos dio menos f más c de x, tampoco es impar. Entonces aquí concluimos que f más c no es ni par ni impar. Ya. Ahora vamos al tercer caso. El tercer caso sería si f es impar y g es par. Pero sabemos bien que como la suma conmuta, para este caso queda automáticamente demostrado por la línea anterior, ¿verdad? Solo bastaría intercambiar los roles. Poner g primero y luego f, ¿no? Entonces, sin importar cuál de las dos sea impar y cuál de las dos, o sea, sin importar el orden, ¿verdad? Si la primera es par, si una de ellas es par y la otra es impar, sin importar el orden en que se estén sumando, la suma de ellas no va a ser ni par ni impar. Cuando se trate de la suma. Ya. Ahora, bueno, ¿cuál sería el último caso? Si f y g son impares. Si f y g son impares, más el proceso análogo, tenemos f de menos x más c de menos x. Ahora, por definición, eso se volvería menos f de x menos c de x. Quedándonos esto, menos f de x menos c de x. Es lo mismo que menos f más c de x. Ah, ya, estamos viendo que f más c de menos x es igual a menos f más c de x. Es decir, la suma de ambas funciones es impar. Ya hemos tomado en cuenta los cuatro casos para la suma, ¿no? Ahora vamos con el ítem B para el producto. Entonces, para el ítem B, si f y g son pares, hacemos f por g de menos x. Por definición sería f de menos x por g de menos x. Ahora esto, como f y g son pares, este sería f de x y esto sería igual a g de x, quedándonos así. Lo que por definición es f.g de x. Entonces estamos viendo que el producto de las funciones evaluadas en menos x es igual al mismo,
pero evaluada en x. De ahí obtenemos que el producto de las funciones es par. Si f es par y g impar, entonces empezamos así nuevamente, evaluando el producto, nos daría f de menos x por g de menos x, y ahora como f es par, f de menos x sería f de x, y g de menos x sería menos g de x, quedándonos así. Y extrayendo el signo, ¿verdad? Al inicio nos quedaría menos f.g de x. Ya estamos viendo que evaluar la función en menos x nos da menos el producto evaluado en x. Es decir, el producto de funciones es impar, en este caso. Ahora, si f es impar y g es par, nuevamente, ¿no? El producto en dos números reales, en particular, conmuta, ¿verdad? Y por ende, para f impar y g par, nomás también sería válido intercambiar el rol de f por g. Es decir, el demostrar que si f es par y g impar implica que f.g es impar, eso también demuestra en el caso de que f sea impar y g par. El último caso sería si f y g son impares. Bueno, hacemos el proceso análogo, f.g de menos x, sería f menos x punto g de menos x, y como ambas son impares, la primera de ellas nos devuelve menos f de x y la segunda menos c de x, quedándonos así. Por la ley de los signos, pues esto sería f.g de x. Estamos viendo que el producto de las funciones evaluada en menos x nos da lo mismo, pero evaluada en x. De ahí que la función es par. El producto de funciones impares es par. Ahora vamos con la literal C, que es con la composición. Si f y g son pares, ¿quién sería f compuesta g de menos x? Bueno, por definición eso sería f evaluado en g de menos x. Pero como g es par, g de menos x es g de x. Quedándonos esto, lo que por definición es f círculo g de x. Y así vamos que la composición evaluada en menos x nos da la composición evaluada en x. Es decir, la composición de funciones pares es par. Ahora, si f es par y g impar, al hacer f círculo g de menos x, sería f evaluada en g de menos x, y como g es impar, esto sería f evaluado en menos g de x. Ah, ya, pero f sí es par. Por lo tanto, este menos se iría, y eso sería igual también a f de g de x, ¿verdad? Y esto sabemos por definición que es la composición de funciones. Es f círculo g de x. Ah, ya. Entonces evaluar en menos x nos da lo mismo que evaluar en x. Por lo tanto aquí la composición también resulta ser par. Ahora, aquí ya no podemos hacer como el caso anterior, que para considerar f impar y g par, decir que este caso demuestra para el otro. Porque a diferencia de la suma y del producto, la composición de funciones no es conmutativa. Entonces tenemos que ver qué pasa si f es impar y g par. Evaluamos nuevamente f círculo g de menos x, y eso sería f evaluado en g de menos x. Ahora, como como g es par, g de menos x es g de x. Quedándonos simplemente f evaluado en g de x, que por definición es f círculo g de x. Así vemos que la composición evaluada en menos x nos da lo mismo evaluada en x. Por lo tanto, la composición también resulta ser par. Ahora, si f y g son impares, f círculo g de menos x sería f evaluada en g de menos x, y como g es impar, esto sería igual a f evaluado en menos g de x. Como f es impar, esto es menos f g de x, que sería menos la composición de f con g en x. Y esto demuestra que la composición es en este caso impar. Ahora bueno, en esta diapositiva ya he mostrado pues, ¿no? los resultados en tablas de 2×2 para la suma, el producto y la composición, ¿no? Ahora sí, vamos con el ítem D. Y aquí está el mismo enunciado del ítem D, pero en la versión anterior del libro, donde se muestra la versión correcta del enunciado, ¿no? Dice, demostrar que para toda función par f, puede escribirse f de x igual a g de valor absoluto de x para una infinidad de funciones c. Y esto se puede ir viendo desde el momento en que al ser f par ocurre que f de x es igual a f de menos x. En otras palabras, lo que nos devuelve la función para el eje positivo de las x es lo mismo que nos devolverá la función para el eje negativo, ¿no? Por lo tanto, claro, si f de x es igual a g de valor absoluto de x, no importa, para g no importa
cuánto valga g para los valores negativos de x, porque al aplicar el valor absoluto, siempre me va a dar g evaluado en el eje positivo. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Ya, entonces lo conveniente es, para los x positivos, hacer g de x igual a f de x, y para los x negativos, dar a g cualquier valor, porque g de valor absoluto de x nunca tomará en cuenta los x negativos. Entonces, basta hacer para ello g de x igual a f de x si es que x es mayor o igual que 0, y cualquier valor arbitrario de los reales si es que x es menor que 0. Y desde el momento en que para los x negativos podemos devolver para la función un valor arbitrario, hay una infinidad de funciones candidatas. Y bueno, así culminamos el ejercicio 12. Muchas gracias.